no tenemos una regulación aún clara de cuál es el funcionamiento, que es lo que estamos pidiendo las administraciones públicas desde el inicio, desde el colectivo de campamentos, que nos digan claramente cómo son esos protocolos y que sea algo que sea unitario. Ya estamos aquí, buenas noches. Todavía no están claros los protocolos y limitaciones de aforo para los campamentos de verano. En los que se celebren, los padres tendrán que presentar una declaración responsable especificando que el niño no presenta síntomas desde 14 días antes. Mañana no habrá ningún acto oficial del Curpillos. La Federación de Peñas ha hecho un llamamiento para evitar las quedadas en el entorno del Parral. Estará especialmente vigilado para evitar botellones. Es una pena, la verdad, que en este año no se pueda celebrar este maravilloso día del Curpillo. No va a ser como otros años. Se echa de menos, la verdad que sí. Es que lo mejor, ¿a que sí? Sí. Esperaremos al que viene. Una pena, pero bueno. Sí que hay bares por ahí que dicen que van a hacer algo parecido. En un bar que nos han dicho que nos ponen los pinchos y todo esto, una barbacoa y esto, y eso pues los disfrutaremos como podamos. Y ya se están recogiendo las variedades más tempranas de cerezas en el Valle de Caderechas. En la zona más alta del valle, la recolección podría extenderse hasta el 15 de agosto. Todo indica que va a ser una campaña muy buena si el granizo no lo complica. La cosecha viene bastante buena. Hay variedades que han fallado por las condiciones meteorológicas de la primavera, tanta agua y el frío, pero otras variedades, como las que estamos cogiendo ahora, pues están bien. En deportes, el coronavirus ha trastocado muchas disciplinas deportivas. El rugby, uno de los deportes con más contacto del planeta, tendrá que adaptarse también a los nuevos tiempos. Las archiconocidas melés son una de las grandes preocupaciones de los servicios médicos de los equipos. Teniendo en cuenta que nuestro deporte es un deporte de contacto, pues en los 3-4 diferentes aspectos en los que hay más contacto, pues han ofrecido hacer pequeñas variaciones. Mañana tendremos ambiente fresco al amanecer, pero después subirán las temperaturas en toda la provincia y el ambiente será agradable a mediodía. Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el abogado Ignacio Ariznabarreta. Buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado el gerente del sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Con ganas de que llegue la medianoche del sábado para que se decrete el fin del estado de alarma, Alejandro? Bueno, yo creo que tenemos que pasar allá a esa nueva normalidad y sobre todo con ganas de que esa nueva normalidad dure todo lo posible y en fin, y sin volver hacia atrás. Nacho, ¿eres optimista? Yo quiero recuperar la normalidad, a poder ser. Te da igual lo que lleve delante. No le pongamos ningún otro adjetivo y desde luego, hombre, yo prefiero vivir sin alarma que con alarma y prefiero vivir sin estado de alarma que con estado de alarma. La libertad y la responsabilidad de los ciudadanos es lo que ahora tiene que imperar y por lo tanto cuanto antes termine este estado de alarma mejor. Bien, vamos ahora con una cuestión relacionada con el Pacto para la Reconstrucción Regional. Se lo contamos ayer. ¿Qué os parece, Nacho, el mensaje que Mañueco ha mandado a su partido pidiendo una desescalada verbal? Me parece bien el pacto que ha firmado y me parece mal el mensaje, ¿no? Porque a mí me parece que no hay que mezclar churras con merinas. Hay que pactar, hay que llegar a acuerdos, hay que procurar que la reconstrucción, que tampoco me gusta, vamos a dejarlo en salida de la crisis. Es que este ánimo marketingiano de inventar nombres y de crear mensajes que queden bien, al final a los políticos les pierde, ¿no? Entonces yo creo que la salida de la crisis está muy bien que se llegue a acuerdos, que se pacte, pero luego la crítica política es muy sana, y las desescaladas, otro término absolutamente abominable, pues hay que dejarlas aparte, ¿no? ¿Hay crítica política o no hay crítica política? Si los gobernantes hacen cosas mal, hay que criticarlo, y el partido de la oposición está para criticar, para corregir, para aportar, y no para desescalar, ni verbal ni no verbalmente. Alejandro. Pues yo por una vez no voy a estar en absoluto de acuerdo con Nacho. Yo creo que en la vida y en cultura y en política es muy importante que las cosas se visualicen y yo creo que hemos asistido durante estos últimos días, a pesar de la tragedia que hemos vivido, pues verdaderamente a una cantidad de visualizaciones nefastas, de imágenes verdaderamente de desgarro social. Yo ayer y hoy me siento orgulloso no solo del presidente, sino
también del principal líder de la oposición, que me parece que es el que ha sido más generoso llegando a este acuerdo. Me parece que somos un ejemplo para toda España. Yo creo que estamos dando un mensaje muy potente de cuál es el espíritu que debe presidir pues la concordia y lo que debe presidir la salida de todo esto, y a partir de ahí, pues esa desescalada verbal, desde luego que es absolutamente necesaria. No puede ser que lleguemos a las Cortes Generales y sus señorías se saluden al grito de hijo de un terrorista o cierre usted la puerta al salir. Yo creo que eso es abominable, y frente a esos mensajes, este es el mensaje que debe darse. Yo no estoy de acuerdo, ya te lo he dicho. Creo que el pacto está muy bien, todos los acuerdos que se alcancen están muy bien, pero la labor de los partidos políticos en el contexto del debate político es esencia de la democracia, es la esencia de la democracia. La llamada a una desescalada verbal, que tampoco sé muy bien lo que es, ya lo explicará el señor Fernández Mañueco si tiene a bien, a lo mejor es tratar de corregir a la portavoz del Partido Popular en el Congreso. A lo mejor es moderar el mensaje del Partido Popular ante las tropelías que ha cometido este gobierno y sigue cometiendo. No sé, a mí me parece que eso no es el juego político yo creo que democrático. se refiere sobre todo no al fondo, sino a las formas, Nacho. Bueno, pero las formas, las del vicepresidente de gobierno, el señor Pablo Iglesias, por ejemplo, esas son las formas, las del señor Pedro Sánchez, que por una mano tiende la mano para el diálogo y por la otra azuza permanentemente, por ejemplo, masacrar a una presidenta de comunidad autónoma como es Isabel Díaz Ayuso. ¿A qué desescalada verbal atendemos? ¿A la de la izquierda, que siempre marca cuál es lo que se debe de hacer, o a otras cosas distintas? Yo O creo sea, que poco se libran. Debe estar en ambos extremos, pero desde luego al final lo importante son las soluciones y no quedarse en los problemas, que es lo que parece que a base de removerlos y de retorcerlos y de todos esos espectáculos lamentables que se han dado es lo que trasladamos a los ciudadanos. Lo importante es la solución, no quedarse en el problema. Bueno, pues seguimos, muchos temas de comentar, ya hemos empezado a hacerlo y seguimos haciéndolo en tan solo 2 minutos. Avanzamos en Noticias 8, edición noche con Nacho Arias Navarrete y con Alejandro Sarmiento. Hoy se superan ya los 650 positivos en la empresa cárnica alemana y se cree que la cifra aumentará a medida que se vayan haciendo más test. En China lo están haciendo de forma masiva, en Pekín. Allí han realizado 400.000 pruebas para controlar el rebrote de un mercado de la capital. Renania del Norte hará test a todos los trabajadores de los mataderos de este lander alemán. Lo va a hacer tras el brote detectado este miércoles en Gütersloh, el segundo que surge en una empresa cárnica germana. En apenas 24 horas ya se han diagnosticado más de 650 contagios entre sus empleados. Por precaución se han cerrado guarderías y escuelas y se ha confinado a unas 7.000 personas. En Pekín hay preocupación a un éxodo de la población. Se ha limitado el transporte urbano para poner coto a la aparición del COVID-19 en un mercado. Hemos hecho más de 400.000 test, avanza el director de Prevención Sanitaria de la capital china, donde se han detectado otros 21 casos, con lo que ascienden a 159 los positivos por este foco que ha provocado el cierre de barrios enteros. El coronavirus también ha regresado a Nueva Zelanda, uno de los países más estrictos en el control de la pandemia. Lo han llevado 2 británicas a las que se les permitió viajar para despedirse de un familiar en estado terminal. La primera ministra Jacinda Ardern ha pedido perdón, por lo que califica como un fallo inaceptable del sistema para el que no hay excusas. Pues llegada de varios rebrotes, algunos pues cercanos a nosotros, que no ocurra lo que al principio, ¿no? Que parecía que nosotros íbamos a ser inmunes a todo. Claro, yo creo que efectivamente crea desasosiego, ¿no?, todo esto, e incertidumbre, o añade más incertidumbre a la que ya hemos tenido a lo largo de todo el proceso, ¿no? Pero yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales. Una, el tema de los test, que sigue siendo fundamental, sigue siendo importante. Yo creo que en España se sigue muy por debajo de los niveles que merecen la situación y bueno, pues en China se dan unos datos, pero lo importante es que aquí
eso estuviese en una situación muchísimo mejor, ¿no?, que la que hemos tenido. Y una segunda cuestión, que es estar muy preparados y hacer los esfuerzos que sean necesarios para los mecanismos de alerta, para que salten precisamente todas las alertas necesarias ante casos concretos, ¿no? Lo que ha pasado en Algeciras o en cualquier otro punto de la geografía nacional tiene que servirnos para detectar los casos que surjan, que seguro que van a surgir más, y estar muy preparados para ello. Y luego, desde luego, tenemos que corregir errores. Me ha llamado la atención como la primera ministra de Nueva Zelanda sí que sabe pedir perdón. Pedro Sánchez, por ejemplo, no sabe pedir perdón. Podrían estar juntos para enseñarle. Sí, bueno, sí, está fenomenal que la ministra, o en la desescalada verbal a lo mejor no se puede decir que esto. La ministra pida perdón. Yo creo que lo del perdón fue algo que se puso muy de moda hace unos años. Yo creo que incluso lo inventó Zapatero y es muy eficaz. Yo creo que es una herramienta política pues muy adecuada, sobre todo si además de decirlo se siente. Pero además de, en fin, yo creo que todos los que tenemos educación católica sabemos que además del dolor de los pecados, lo importante es el propósito de la enmienda. Y yo con lo que me quedo es con el propósito de la enmienda, es decir, más que pedir perdón y más que darse con las disciplinas o ponerse cilicios con los errores del pasado, yo creo que lo que es verdaderamente importante, que seguro que no solo el Gobierno central, sino que todas las comunidades autónomas han tomado buena nota, es la absoluta necesidad de recursos, es decir, que los sanitarios no pueden esperar esta pandemia de la que probablemente venga otro rebrote pues con las manos vacías, que se necesitan mascarillas, que se necesitan equipos de protección, que se necesita una sanidad pública y unos equipamientos públicos robustos, y que se necesita hacer una inversión adecuada en todo lo que es infraestructura, porque si no, el perdón por el perdón pues quedan simplemente como palabras bonitas. Hombre, y hemos conocido que el Hospital de IFEMA de Madrid, de producirse un rebrote importante, tardaría solamente 48 horas en volver a estar montado. Exacto, es decir, bueno, de la experiencia también tenemos que aprender. Sí, es estar un poco preparados y alerta. Y yo me refería más a lo del perdón en el tema, por ejemplo, de los aeropuertos, ¿no? A mí no se me va a borrar de la cabeza las imágenes que veíamos los días previos a la macromanifestación del 8 de marzo, con la llegada prácticamente diaria, permanente, continua, sin ningún tipo de control de ninguna clase en Barajas y en otros aeropuertos, de aficionados del Atalanta, de viajeros de todos los sitios del mundo, incluso asiáticos, sin ningún tipo de cuarentena, de ninguna clase. Bueno, yo digo, si ahora mismo hay un foco en un matadero donde en un arco de 100 kilómetros hay 2 o 3 aeropuertos en Alemania, que estamos precisamente programando vuelos de turistas alemanes a territorio nacional, bueno, pues que funcionen los sistemas. Pero claro, luego escuchas a los trabajadores de los aeropuertos y te chocas con la realidad, no de pedir perdón, no del propósito de la enmienda, sino de la incompetencia. De la incompetencia, una vez más, de un gobierno que es incapaz de poner en marcha un plan de trabajo en los aeropuertos. Y se lo han dicho ya 300 veces los sindicatos de los aeropuertos, los sindicatos del personal de control, y no hay ni un solo plan para la recepción de todos estos turistas de control, de tal. Se están montando unas colas kilométricas. En definitiva, una vez más, imprevisión. ¿Por qué? Porque estamos a otras cosas, estamos a la desescalada verbal. Bueno, la verdad es que muchas veces parece como que si la solución de los problemas fuera tan sencilla como simplemente echarle la culpa al que tiene en ese momento la responsabilidad, pues parece que la vida sería sencilla. Yo hay algo con lo que me quedo, y por eso enlazo con lo que avanzábamos al principio, lo importante que son los pactos y esta palabra de la desescalada verbal, porque desgraciadamente dentro de los diferentes gobiernos que tenemos en nuestro estado autonómico, ¿verdad?, pues tampoco es que haya habido grandes ejemplos de gestión en ningún lado. Es decir, no es que yo tenga aquí ningún esfuerzo de defender a gobierno alguno, todo lo contrario. O sea, yo lo que creo es que tenemos que ser muy exigentes con los que nos gobiernan, pero que los problemas no se solucionan simplemente demonizando o diciendo, no, es que este gobierno lo ha hecho muy mal, vale.
pero a cambio dime, por favor, un gobierno que lo haya hecho muy bien, porque si me puedes decir que ha habido un gobierno, una comunidad autónoma que haya destacado, donde no haya muerto nadie, donde todo haya sido magnífico, donde no haya habido ningún problema, donde haya habido materiales, pues entonces diremos, bueno, efectivamente el problema lo tenía quien lo gestionaba, pero desgraciadamente no ha sido así, todo es mucho más complejo y todo ha sido pues una suma de circunstancias inesperadas. Ahora que ya hemos pasado el primer brote, estoy seguro que la responsabilidad va a ser mucho mayor, porque ya no hay esa ignorancia que puede disculpar otras circunstancias. Brevísimamente, Alejandro, yo no, en mis palabras nunca enfrento gobiernos, nunca enfrento ideologías, nunca enfrento partidos. Yo exijo a los responsables que están puestos donde están para tomar decisiones, para poner en marcha planes de contingencia, planes de choque a realidades y problemas concretos, que lo hagan. Y lo exijo en este caso concreto de las líneas aéreas o de los aeropuertos, porque he escuchado hoy mismo, hace 2 meses y medio, a los empleados de las personas que reciben a los viajeros en barajas, que controlan los equipajes, que controlan a las personas, que llevan más de 2 meses y medio pidiendo no solo medidas, no solo EPIs, sino un plan de contingencia para ser capaces de abordar eso. Estamos trayendo a turistas alemanes otra vez y no está el plan. Entonces, no es un problema de confrontar qué comunidad autónoma lo ha hecho mejor o qué gobierno de ideología A o B lo ha hecho peor. Se trata de exigir a los responsables medidas, no marketing, no ruedas de prensa todos los sábados, no mensajitos y píldoras de la felicidad, sino planes concretos que luego no provoquen que los trabajadores sean los que denuncien. Esos turistas alemanes a los que te refieres, que ya están aquí en España, vienen pues, como protagonistas de un proyecto piloto que veremos a ver también qué consecuencias deja, que esperemos que sean buenas. El domingo ya no estaremos en estado de alarma y no está claro qué sucederá con las sanciones impuestas. Son 55.000 en Castilla y León y el 75% de ellas podría quedarse en el limbo. Los juristas reconocen que hay un resquicio legal y que eso podría suceder. Salamanca, 15 de marzo. No se puede pasear, esto es muy serio. El mismo día en el que comenzaba el estado de alarma, ya había quien lo incumplía. Un mes después, en Burgos, esta señora fue pillada con su perro a kilómetros de su casa. Muchos de estos comportamientos incívicos terminaban con una sanción, que podía ir de 100 euros a 1 año de cárcel en los casos más graves. Puede continuar. Solo en Castilla y León, las propuestas de multa por no respetar las normas del estado de alarma superan las 55.000, con más de 300 detenciones. De esas 55.000 sanciones, se han notificado apenas 13.000 y únicamente 1.200 han sido pagadas, mientras que 283 están recurridas. Pero atención a esto. Por vía penal se están sobreseyendo, es decir, se están archivando la mayoría de las denuncias por este delito de desobediencia. Y yo creo que también es complicado que por vía administrativa prosperen. Porque, según muchos expertos juristas, incumplir el estado de alarma... Eso no encajaría en el delito de desobediencia. Algo que se podría haber evitado con un sistema de infracciones propio. ¿Y qué pasará cuando acabe el estado de alarma? Todas las medidas, todas las potestades de las administraciones desaparecen, salvo sanciones firmes. ¿Y eso respecto a las multas pendientes? En teoría, muchas de ellas deberían finalizarse la tramitación. Si esto es así, miles de infracciones durante el estado de alarma podrían quedar en nada. Sorprende mucho qué pocas multas tramitadas. Aquí muchos no han hecho el teletrabajo en condiciones, por lo visto. Bueno, a lo mejor es que no había funcionarios suficientes para poderlos tramitar, porque cuando hablamos de la precariedad de los servicios públicos, pues hablamos de que llevamos más de 10 años, en fin, con las tasas de reposición congeladas desde el año 2008. Pero bueno, fuera parte, yo creo que, aunque es verdad que no hay nunca ninguna norma que esté destinada a prosperar si no tiene un régimen sancionador que la respalde, y si no, que se lo digan a las normas de transparencia aquí en Castilla y León hasta hace nada. Y yo creo que, igual que digo esto, me parece que en estos temas lo que no podemos es dejar al ius puniendi el cumplimiento de algo tan necesario. Debemos hablar siempre de la responsabilidad y de conjugar la responsabilidad a nivel personal, no de esperar como esta señora que pillaron a varios kilómetros de su casa que baje el helicóptero de la Guardia Civil a ponerla a la sanción. Nacho. No, yo creo que lo que tiene que hacer el ciudadano que se haya visto sancionado por cualquiera de estas cuestiones es visitar a un abogado
que él le va a saber decir perfectamente lo que hay que hacer, según el tipo de sanción. Pleitear o litigar, cada caso es un mundo, cada caso es un caso para un juez y por lo tanto lo que tienen que hacer es asesorarse, no pasar por el arco, porque sí, y el que quiera pasar por el arco, pues allá él, pero vamos, yo creo que efectivamente coincido con las opiniones que se han dado sobre algunos vicios de forma y algunos vicios de fondo muy importantes de todas estas sanciones que sin duda alguna fueron alimentadas e imbuidos de ese espíritu alarmista que ha provocado y que ha presidido todo esto. Pero en todo caso, en cuanto al tema de la transparencia, en el régimen sancionador te refieres al que habría que imponer como sanción al propio Gobierno de España por cerrar el portal de transparencia estatal y no poder acceder a él durante todo el estado de alarma, por ejemplo. Yo hablaba... ¿O la transparencia, la que exige el Gobierno, es la que tienen que cumplir los ciudadanos? No, yo hablaba de la ley de transparencia como ejemplo, porque hay pocas normas que no tengan un régimen sancionador, claro. Y es muy curioso, por ejemplo, el régimen sancionador, que hasta que se ha corregido hace un par de días con la nueva ley de transparencia que se proyecta en Castilla y León, el régimen sancionador era la queja del procurador del común, que como tú muy bien sabes, esa queja del procurador del común, salvo el sonrojo en sede parlamentaria, no generaba ningún efecto. Estoy totalmente de acuerdo que las compras que se han hecho amparándose no en la urgencia, sino en la emergencia, deben ser fiscalizadas hasta el último céntimo. Creo que la UCO tiene mucho trabajo por delante en eso. Espero que pongan, como parece que han anunciado, algo más que el ojo, porque lo que no puede ser es que algunos hagan negocio en base a la tragedia de los demás, claro que sí. Y cerrar el portal de transparencia, cerrarle, o sea, ya no solo las compras, es que no podías acceder, o sea, si es que te daba igual, no accedías a ni un solo dato, porque, bueno, pues como nos pasaría eso, que no habría funcionarios. Como estábamos en estado de alarma. Hombre, mucha transparencia en cuanto a datos no hay. No, desde luego. Cada vez que pasan los días menos, eso es verdad. No pueden estar los muertos congelados. No pueden ser. O no existir. Efectivamente. Bien, pues continuamos. Las comunidades tomarán las riendas al completo el domingo, cuando decaiga el estado de alarma. Y ante la proximidad de esa fecha, crece el miedo a los rebrotes. Aquí en Castilla y León se han declarado 27 nuevos casos en las últimas horas. Es un pequeño aumento respecto al día anterior. Este viernes se dará a conocer el plan que regirá a partir del domingo. No hay detalles todavía, pero sí que volverá la movilidad. Nosotros en este momento no tenemos ningún instrumento ni tampoco intención de restringir esa movilidad, salvo para lo que se determine en casos especiales, para lo cual nos vamos a reunir, insisto, esta tarde. El Ejecutivo insiste en la prudencia, le preocupa el rebrote de Alemania. Los de Castilla y León están controlados y la comunidad preparada, pero... Ahora que ya tenemos conocimiento, que ya tenemos garantías, que tenemos estocaje, que tenemos materiales, estamos preparados. Queremos que se pregunte a la gente, y yo lo he visto en China, lo he visto en Irán, si están ustedes preparados para volver a confinarse dentro de 2 semanas. Esa es la pregunta. En el día 95 del estado de alarma, ya solo 2 para que concluya. Casado e Igea han contado que fue lo más difícil. Cuando hubo fallecidos profesionales. Hemos cometido seguro algunos errores, hemos discutido muchas veces sobre la política de comunicación y de imágenes, si la gente ha visto o no ha visto el dolor y los cadáveres, ¿no? En las últimas 24 horas hay 2 casos nuevos con síntomas y 27 por PCR. Hablabas, Nacho, de pedir perdón, lo acaba de hacer el vicepresidente. Bueno, está bien. Esperemos que tenga propósito de la enmienda. Bueno, en todo caso, yo creo que la Junta de Castilla y León, si por algo se ha caracterizado en todo este proceso, ha sido, en el conjunto de los gobiernos, de las comunidades autónomas y demás, ha sido por la prudencia, ¿no? Yo creo que eso incluso se les ha llegado en algunas ocasiones casi a criticar, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me tranquiliza es que la propia consejera de Sanidad, que conoce el paño, porque se dedica a la cuestión sanitaria. E Igea también, él es médico también, de profesión. Pues lancen este mensaje de que, bueno, que se han hecho deberes en el sentido de estar más preparados, ¿no?, para posibles rebrotes, un poco lo que hablábamos antes. Y en la medida en que estás más preparado, funcionan las alertas, tal, pues yo creo que también eso a la población le tiene que inspirar algo más de confianza. Sí, tranquiliza bastante que tu consejera de Sanidad te diga eso, evidentemente. Sí, bueno, yo creo que el vicepresidente ha hecho exactamente lo que hablábamos antes, es decir, ha pedido disculpas por los errores que se hubieran podido cometer, pero sobre todo ha contado que hay stock de elementos
de protección. Y a partir de ahí, yo creo que hace unas semanas él dijo algo que es verdad, es decir, que no puede haber nunca ningún tipo de duda entre la economía o la vida, que no hay una dicotomía, que hay un único fin, que es salvar vidas, y eso es lo único que nos tiene que guiar. Y si nos tenemos que volver a confinar, pues nos tendremos que volver a confinar. Yo creo que ahora también es un tiempo de crecer como ciudadanos y de crecer como responsables individuales también, no solo de nuestro destino, sino del bien de la comunidad. Y desde ese punto de vista tenemos que ser especialmente responsables de lo que hacemos por los demás. Entonces yo creo que han sido unos mensajes muy bien trasladados. Es evidente que los rebrotes dependen de uno mismo, eso está clarísimo, como persona. Ya no esperes que nadie te solucione la vida, porque depende de cada ciudadano en concreto. Pues el Gobierno ha presentado hoy su estrategia para reactivar uno de los sectores que peor lo está pasando. Se trata del Plan de Impulso del Turismo, dotado con más de 4.000 millones de euros. Creo que cuando hablamos de reformas estructurales, los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido, que supone una alternativa al despido. ¿Qué te parece el comentario sobre los ERTEs del presidente del Gobierno? Bueno, propio de Pedro Sánchez. O sea, es una cosa... ¿Esto no estaba en la reforma laboral que la quería derogar? Claro. Es que, digo, hay días que hay que bucear mucho para encontrar el cuajo de Pedro Sánchez, ¿no? Porque es decir, la desfachatez con la que se arroga poco más o menos que la maravilla que es los ERTEs y demás, cuando es una figura jurídica que precisamente aflora con la reforma laboral del PP, que él ha demonizado, que él ha pactado con Bildu, con los proetarras para derogar en su totalidad, y hoy nos suelta esta filípica. Bueno, pues Sánchez en estado puro, marketing, fachada y nada detrás. En cualquier caso es un sector que necesita ayuda urgente. Sí, y el problema es que es un sector que tiene una importancia en nuestro sector, vamos, en nuestra capacidad productiva y en nuestro PIB muy alto, ¿no? Sin ir más lejos, piensa que en Castilla y León el turismo y la cultura, si lo vemos como magnitudes agregadas, estamos hablando de un 15% de nuestro PIB, y donde 1 de cada 4 puestos de trabajo se generan en ese sector de actividad. Por eso me parece también tan importante lo que hablábamos al principio de ese pacto, ¿no? Que no quede únicamente en una cosa floral y en una cosa verbal, sino que quede en medidas concretas para proteger sectores productivos como son la cultura y el turismo, donde hay un punto, el punto número 40, que en Castilla y León, donde habla del cumplimiento íntegro también de los presupuestos para cultura y de medidas destinadas al turismo, cosa que a mí me parece realmente importante. No te he preguntado antes, además tenía la duda, ¿cómo han evolucionado estos días en el Museo de la Evolución Humana que tan excepcionalmente diriges? Prefiero a nivel de visitante. Muchísimas gracias, pero vamos, evoluciona pues francamente mal, porque en estas circunstancias las visitas que nosotros estábamos acostumbrados a tener, el favor del público que nosotros estábamos acostumbrados a tener, pues evidentemente las cifras son pírricas, pero yo creo que frente a las cifras tenemos, no hay movilidad provincial, solo el 10% de nuestras visitas eran de ciudadanos de Burgos, no podemos hacer actividades culturales, que era con lo que manteníamos ese diálogo con la ciudadanía. Entonces las cifras son las que son, pero a cambio también te diré que yo creo que se está mandando un mensaje muy importante, que es la vuelta a la normalidad, esos contenedores culturales que están al servicio de los ciudadanos, que no han parado en ningún momento su actividad, que cuando estábamos en el estado de alarma se han volcado en las redes, se han volcado en su actividad online, y que han abierto en cuanto ha sido posible. Veremos a ver qué ocurre a partir de lunes, es cuando realmente ya se puede valorar, ¿no?, este tipo de cosas. Yo sobre el... Brevemente, por favor. Sí, muy breve. El plan de turismo, lo único, decir, no que lo que digamos nosotros o tal, sino hoy mismo el sector, con motivo de la presentación de Sánchez, ha salido en tromba, ¿no?, diciendo que precisamente dos de las cuestiones que ellos necesitan como el vivir, uno que es política fiscal, reducción de impuestos, que es lo que han hecho prácticamente otros países que dependen mucho menos del turismo que España en Europa, y extender los ERTE, ¿no? Y luego un detalle de los 4.200 millones en el más puro estilo Sánchez marketing mentira,
y fraude, lo que encontramos son más de la mitad de ese dinero, de esos 4.200 millones, son créditos blandos ICO que tiene que devolver el sector. Me recuerda a aquellos 200.000 millones de aquel informativo después de declararse el estado de alarma, ¿os acordáis? 200.000 millones voy a movilizar. De aquellos 200.000 millones, hoy nadie se acuerda, casi nadie se acuerda. 80.000 eran de aportación del sector privado, nadie sabe qué ha sido de esos 80.000 millones. Y de los 120.000 restantes, 80.000 eran en créditos. Al final, es, una vez más, marketing Sánchez. No hay nada detrás. Pues ya sé lo que vas a comentar después de la siguiente información, ya te lo voy a decir. El burgalés Ángel Olivares ha dejado su cargo de secretario de Defensa por motivos familiares. El socialista llevaba 2 años al frente a propuesta de la ministra Margarita Robles. Fuentes del Ministerio han informado que Olivares se comprometió a ocupar el cargo durante 1 año, al cual ha alargado uno más como un favor personal. Olivares fue director general de la Policía y el primer alcalde socialista de Burgos. Nacho de Navarrete dirá, ni Olivares aguanta a Pedro Sánchez. Pues sí, pues no lo sé. Yo desde luego lo que sí que tengo es un gran respeto por Ángel Olivares. Creo que es una persona que ha dado al servicio público muchos años de su vida y las razones parecen ser que son razones familiares que debemos respetar y felicitarle en la medida en que ha tenido una trayectoria y ahí está. Alejandro. Pues yo unirme al reconocimiento que hace Nacho. Yo creo que al alcalde Olivares pues hay que agradecerle esa gran idea que fue el Museo de la Evolución Humana y el cambio y la visión de lo que supone Atapuerca para esta ciudad, visión que luego naturalmente fue concretada por otro gran burgalés como Juan Vicente Herrera, y a partir de ahí pues oye, que disfrute del descanso si es eso lo que quería. Bien, pues finalizamos aquí nuestra mesa de actualidad. Muchísimas gracias a Alejandro Sarmiento y Ignacio Aiz Navarrete. Un placer. Veremos cómo nos sienta el final del estado de alarma. A ver, extraordinariamente. ¿Qué cara tenemos el lunes? Feliz fin de largo, ¿eh? Igualmente. Continuamos con más actualidad. Por primera vez el Pleno Municipal cambia de ubicación para mantener la distancia de seguridad entre los corporativos. Hoy se ha pasado de las confrontaciones a la unanimidad, como por ejemplo en la aprobación de la normativa que paraliza la entrega de licencias para nuevas casas de apuestas. Es un pleno para inmortalizar. Por primera vez se ha celebrado fuera del ayuntamiento. Algunos concejales han decidido seguirlo desde casa y los que han ido les han tomado la temperatura. A lo largo de la sala, geles hidroalcohólicos y zonas de entrada y de salida marcadas. Nuevo escenario, pero algunos puntos siguen generando la misma polémica. La morosidad en los pagos por parte del ayuntamiento, que hoy ha incluido los ejercicios que van desde 2015 a 2019. Los socialistas dicen que en julio de 2018 el plazo de pago fue de 31 días. Un año después, con ellos al frente, fue de 21. El Partido Popular insiste en que no le cuadran las cifras y que al actual equipo de gobierno en el primer trimestre de 2020 pagó fuera de plazo el 79% de las facturas. A vista de los datos, pues uno entiende por qué desde el año 2015, cuando era obligatorio según la ley de morosidad, el Partido Popular no elevaba al Pleno estos informes. Ojo, tercer trimestre, pagos realizados dentro del plazo legal, 44,8%. Fuera, 55,2%. Ya estamos por debajo de... ya hay más fuera que dentro. Unanimidad entre los grupos municipales en la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos para fijar una serie de normas que frenen la instalación de nuevas salas de juego y apuestas. Entre ellas se encuentra la de paralizar la entrega de licencias. Podemos ha pedido ir un paso más allá y quiere que Burgos se declare ciudad libre de casas de apuestas. Hoy, por fin, damos un tercer paso, que es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que nunca más tengamos que dar una licencia a una sala de juegos al lado de un colegio o en una casa de vecinos. La ampliación del espacio a zonas de aparcamiento, entre otras, para poner las terrazas, también ha tenido el visto bueno de todos los grupos. Coinciden en que la hostelería es uno de los sectores más castigados por la pandemia. Y si todo marcha según los planes del consistorio capitalino, las piscinas municipales de verano estarán abiertas al público el 29 de junio, día de San Pedro. Pero antes tiene que conocerse el decreto de la Junta que emitirá en los próximos días. Desde el Ayuntamiento han elaborado unos protocolos para evitar contagios. El plan consiste en reducir los aforos entre un 30 y un 50%, establecer 2 turnos de apertura al público de mañana y tarde para poder desinfectar entre medias y reforzar la vigilancia.
ese decreto de la Junta, esperemos que llegue entre mañana o el domingo, nos adaptaremos los protocolos en base a ese decreto de la Junta de Castilla y León, como digo, y a partir de ahí lo tenemos todo preparado, tardaríamos 3-4 días y, como te digo, el día 29 ojalá pudiese estar abierto. Mañana no habrá ningún acto oficial del Curpillos. La Federación de Peñas ha hecho un llamamiento para evitar las quedadas en el entorno del Parral. Estará especialmente vigilado para evitar los botellones. Es una de las fiestas más arraigadas entre los burgaleses, pero este año está suspendida la tradicional gira en el Parral. Claro, siempre. Pero este año no se puede. Va a estar la policía por ahí. Sí, nosotros todos los años nos vamos al Parral. Es una pena, la verdad, que en este año no se pueda celebrar este maravilloso Día del Curpillo. No va a ser como otros años. Se echa de menos, la verdad que sí. Ojalá que sí. Esperaremos al que viene. Una pena, pero bueno. Ante esta situación hay varias opciones, una de ellas resignarse y celebrarlo en familia. Quedarme en casa. Mejor quedarme en casa o ir al gimnasio. Bueno, no pasa nada, celebramos en casa. Hacer una comida con mis familiares. No tenemos ningún plan. No. Yo tengo un cumpleaños y nada, va a ser en un local. Quedarnos en casa. No he ido nunca, ahora tampoco voy a ir. Otros aprovecharán que el pronóstico anuncia buen tiempo para colonizar la provincia. Me voy al pueblo. Dar una vuelta por la provincia. Saldremos al campo, una ruta en moto. Pero también está la posibilidad de organizar un Curpillos alternativo. No voy a ir al Parral porque no se puede, pero ya hemos quedado unos amigos y vamos a hacer el morrito y todo eso. Este año, pues nada, nos lo tomaremos aquí por el centro, como podamos. Sí que hay bares por ahí que dicen que van a hacer algo parecido. En un bar que nos han dicho que nos ponen los pinchos y todo esto, una barbacoa y esto, y eso pues los disfrutaremos como podamos. Mañana tampoco habrá misa en las Huelgas, ni saldrá en procesión el pendón de las Navas de Tolosa, celebraciones que también se suspendieron en 1918 durante la pandemia de gripe. Últimos minutos de Noticias 8, edición noche. Les contamos ahora que desde ayer se encuentra desaparecido un vecino del centro de Burgos de 81 años que padece Alzheimer y necesita medicación urgente. Salió de su casa a las 12 del mediodía y no se ha vuelto a saber nada de él. Manuel Cano, de complexión delgada y tez pálida, viste jersey azul, camisa celeste y pantalón claro. La policía y la unidad canina de salvamento llevan buscándole sin éxito desde que anoche se denunciara la desaparición. La familia cree que se ha desorientado y pide colaboración ciudadana. Si alguien sabe algo de su paradero, por favor, se ruega llamen al 091. Y hora de conectar con la redacción. Luis Ángel Rozas, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa. Son muchos los padres que se preguntan qué va a pasar este verano con los campamentos de sus hijos. Pues sí, es normal en una época en la que la normativa cambia de semana en semana, pero por fin llega el final del estado de alarma y ya les podemos avanzar que sí, que en la nueva normalidad estarán permitidos los campamentos de verano. Eso sí, extremando las medidas de precaución y con grandes limitaciones de aforo. Con limitación de aforo del 50%, los campamentos de verano deberán de funcionar con grupos estancos de 9 niños y un monitor que convivirán de una forma similar a una unidad familiar. Evidentemente, tenemos que contratar más monitores para poder cumplir la ratio. Se diseñarán actividades que no conlleve compartir materiales y eviten al máximo el contacto. Cuando lo haya, distancia y mascarilla. En el comedor, pues las mesas tendrán que estar distanciadas 2 metros, estos grupos dormirán conjuntamente y siempre que se salga del campamento tendrán que llevar las mascarillas. Para dormir, cada niño ocupará una litera completa y en cuanto a la limpieza y desinfección, los campamentos han de ser extremadamente pulcros. La forma de asegurarnos de que no tiene síntomas es una vigilancia constante. Algunos albergues optarán por limitar el aforo más allá de la normativa. A 50 niños, de tal manera que todo lo tengamos bastante atado. Medidas que la Administración ha dado a conocer acordes con la fase 3, pero pueden cambiar en los próximos días y eso está generando incertidumbre. Que los padres nos llamen preguntando qué medidas se van a hacer, lo estoy pensando. Estamos a 11 días y no las tenemos. Esa es la situación y eso trae una consecuencia directa en el problema que tienen las entidades, que más de un 40% no van a poder abrir sus puertas. Por otro lado, el Colectivo Nacional de Campamentos ha acordado tomar la temperatura a los participantes 2 veces al día, un protocolo pendiente de aprobar por la Junta de Castilla y León.
Ya lo hemos comentado en nuestra mesa de actualidad, el domingo se pone punto y final a un estado de alarma que ha durado algo más de 3 meses y, Luis Ángel, cada uno ha llevado el confinamiento de una forma, pero también ha incrementado, dicen, el consumo de ansiolíticos. Sí, y además Rafa lo ha hecho de una forma importante, con un incremento del 18% en Castilla y León. Además, también podemos señalar que ha aumentado en 6.000 el número de pacientes a los que se han recetado estos fármacos. Es uno de los ansiolíticos más recetados. El consumo de este tipo de fármacos aumentó un 18% entre marzo y abril con respecto al año pasado. La gente estaba muy nerviosa y venía solicitando algún tranquilizante natural, sobre todo productos para conciliar el sueño. En Ávila recetaron un 20% más que en 2019 y en Segovia casi un 25%. Llamaban un poco a los centros de salud que se encontraban en situaciones un poco incómodas y con un poquito de ansiedad, entonces pues es uno de los medicamentos de elección al principio. Con las consultas médicas cerradas, los pacientes han buscado remedio en la farmacia. Valeriana, pasiflora, espino blanco. Y quienes ya padecían ansiedad la han acentuado. Lo tenía, así que se me ha incrementado mucho. Yo tengo ansiedad y he tenido que subir un poco la dosis. Tengo miedo, no sé si eso es normal o no, pero me da pánico. Es un miedo que está ahí, que tenemos en la mente. Los profesionales de la salud mental avisan de que en los meses posteriores al confinamiento aumentará la ansiedad, la depresión, las fobias y los trastornos de pánico. Ya queda menos. Ahora no debemos parar. Estamos comprometidos contigo. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos. Gracias, seguimos adelante. Vamos con los deportes. Miren que hemos hablado del tema. Samuel Gil, buenas noches. Hola Rafa, buenas noches. Y resulta que es el desenlace de la temporada en el fútbol. Está aún en el aire. Sí, hemos contado aquí en repetidas ocasiones que la comisión delegada de la Real Federación Española había aprobado el pasado 8 de mayo el desenlace de la temporada en el fútbol, pero para ello había que modificar el reglamento de la federación y todavía no se ha producido la aprobación por parte del CSD. Es evidentemente el Consejo Superior de Deportes quien debe dar visto bueno a esa modificación y ese visto bueno todavía no ha sucedido, por lo tanto las competiciones están todavía en el aire. Los Playoffs Express y el posible ascenso de la Arandina no estarían aún confirmados. Más fútbol en el Burgos Club de Fútbol y una vez solucionada la crisis de los abonos, la afición del Burgos Club de Fútbol está más tranquila y comienza a renovar todos sus carnets. De hecho, la parroquia blanquinegra ha comenzado a comprender las explicaciones que ha tenido que salir a dar la familia Caselli, pero ahora las circunstancias se centran en ese hombre que ven en imagen, José María Salmerón. Hay que resolver la salida de su contrato y todavía está enquistada. Hasta que el almeriense no esté fuera del club, no podrá llegar el nuevo técnico. Todas las voces suenan, conducen hacia Julián Calero. En rugby, Nico Rocaries y Pablo Rascón continuarán una temporada más en el Ubu Colina Clinic y se unirán así a Facu López, al jugador ítalo-argentino que cumplirá su tercera temporada en el equipo burgalés. Su progresión desde su llegada al Aparejadores en el verano de 2018 ha sido exponencial y el club se centra ahora en otra de las grandes incógnitas, el futuro del director deportivo David Martín Morros, que sigue sin resolverse, aunque su salida está prácticamente confirmada. El coronavirus ha trastocado grandes disciplinas deportivas. El rugby, uno de los deportes con más contacto de nuestro planeta, tiene que también adaptarse a los nuevos tiempos. Las melés, las archiconocidas melés, son una de las grandes preocupaciones de los servicios médicos de los clubes. ¿Se imaginan un rugby sin contactos? Imposible. El COVID no nos privará de estas acciones, pero sí reducirá el tiempo de exposición para sus protagonistas. Teniendo en cuenta que nuestro deporte es un deporte de contacto, pues en los 3-4 diferentes aspectos en los que hay más contacto, pues han ofrecido hacer pequeñas variaciones. No son variaciones que vayan a ser
para siempre, sino solamente hasta que se pueda conseguir ese riesgo cero. World Rugby propone normas que no son de momento obligatorias y que dependerán en todo caso de las federaciones, pero ¿qué pasa con los mauls, los racks o las melés? No es que desaparezcan las melés, sino que se ha visto que en las melés el volver a resetear la melé, volver a conseguir la posición, es un tiempo de exposición en el que si se le puede ahorrar a las primeras y segundas líneas ese tiempo de exposición, pues es muy considerable. Menos exposición para los jugadores igual a menos tiempo en el sitio. En otras palabras, un rugby más rápido. De hecho, el rugby que se está proponiendo con esas reglas es un rugby mucho más dinámico que el actual, quitando tiempo a las posiciones estáticas. Que a día de hoy no convence a todos, con el regreso del oval a la vuelta de la esquina. Por cierto, Rafa, que a esta hora San Pablo Burgos hace su debut en la fase final de la Liga Endesa ante Casa de Monzaragoza. Estaremos pendientes al desenlace de ese partido. Claro que sí, Samuel. Gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Mañana tendremos ambiente fresco al amanecer, pero después suben las temperaturas. En la imagen del satélite Meteosat de hoy vemos que seguía habiendo nubes en el nordeste, en Cataluña y en el Mediterráneo, donde ha habido tormentas. En el resto, sol, cielos despejados, con algunas nieblas en Galicia y en el Alto Ebro. Y ya para mañana vemos que el anticiclón de las Azores se mete en forma de cuña por el norte de la península. Y ello va a asegurar en el oeste y en el norte estabilidad. Todavía habrá algún chubasco en Pirineos, cada vez más débil, y en el resto, como digo, sol y ascenso de temperaturas mañana. Concretando para nuestra provincia en este viernes 19 de junio. En el norte habrá todavía algunas nubes, pero abriéndose claros por la tarde y quedando despejado. Las temperaturas máximas en Espinosa sobre 19 grados, ya por el Valle del Ebro, en Villarcayo 22 y en Miranda llegarán a los 25. Las mínimas entre 8 y 9. Por la Bureba y por el este nos espera una jornada de neblinas matinales y luego sol y cielos despejados, con máximas en Briviesca ya de 23 grados, 24 en Belorado, en Prado Luengo se quedarán en 20, las mínimas entre 8 y 9. Por el centro y por el oeste, jornada de sol y cielos despejados. En Melgar llegarán hasta los 25 grados y también en Villadiego rondarán ya los 24-25 grados, mientras que en el resto pues estarán con 23-24 grados, con sol, como digo, y ambiente pues ya casi veraniego. El sur, cielos despejados también en el Valle de la Arlanza, en Lerma, máximas de 26 grados, mínimas de 8 grados, por el Valle del Duero en Aranda, máximas de hasta 28 grados. Y por la sierra será una jornada de sol y cielos despejados, con máximas de 24 grados en Salas, mientras que en Quintanar de la Sierra, por aquello de estar más alto, se quedarán en 22, las mínimas entre 8 y 9. Pero mañana, como digo, una jornada en toda nuestra provincia de tiempo estable y soleado. En Burgos mañana nos espera una jornada magnífica de sol, ambiente agradable, no demasiado caluroso, máximas de 23 grados. Ya a partir del sábado sí, tendremos calor y en los días siguientes, durante el domingo y el lunes, pues nos espera días veraniegos, como corresponde a la estación que va a comenzar este sábado a las 23:43. Y terminamos haciendo una recopilación de lo que ha sido esta primavera esplendorosa, una primavera totalmente florida como hacía tiempo. Así está todavía, con muchas flores, y así ha estado, son imágenes que hemos mostrado a lo largo de esta primavera que ya acaba. El próximo lunes estaremos ya oficialmente en verano. Buen fin de semana, buen puente. En el Valle de Caderechas llevan 2 semanas recogiendo las variedades más tempranas de cerezas. En la zona más alta del valle, la recolección podría extenderse hasta el día 14 de agosto. Pero de momento, y si el granizo no lo complica, todo indica que va a ser una campaña muy buena. Acaban de empezar a recoger cerezas en la zona baja del Valle de Caderechas y todo apunta a que va a ser una campaña buena. La cosecha viene bastante buena. Hay variedades que han fallado por las condiciones meteorológicas de la primavera, tanta agua y el frío, pero otras variedades como la que estamos cogiendo ahora pues están bien, están en pleno apogeo ahora. Podrían estar recolectando las variedades más tardías hasta el 15 de agosto, en zonas altas como Rucandio. Si el granizo no hace acto de presencia en los próximos días, podrán decir en las Caderechas que están ante una campaña que será recordada por la buena calidad de esta fruta. Sin duda va a ser la campaña mejor de los últimos 3 o 4 años, esta va a ser la mejor hasta el momento, que ya sabemos que aquí hay que mirar al cielo todos los días.
Es importante coger bien una a una y tirar hacia arriba, de lo contrario se perdería jugo. El estado de las cerezas cambia en cuestión de horas, por ello hay que cogerlas en su debido momento y cada variedad exige un tiempo de maduración. A nosotros nos gustan más las variedades tardías porque están más tiempo en el árbol, más sol, pero bueno, estas variedades tempranas también las estás esperando casi con ansiedad, ¿no?, para empezar a comerlas. En el Valle de las Caderechas, los productores quieren que prime la calidad y no la cantidad, y aunque es complicado hablar de cifras, si todo continúa como se prevé, podrían recoger hasta 200.000 kilos de cerezas. Y así nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8, disfruten de este fin de semana más largo y si quieren, nos vemos el lunes, adiós.